Hola a todos, bienvenidos al 40º tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo los métodos que podemos aplicarles a las cadenas. Los métodos, como ya hemos visto en los tutoriales anteriores, son una especie de función, son funciones, pero son de una clase en particular. En este tutorial vamos a estar viendo estas funciones, entre comillas, de la clase string, de la clase de cadenas. Es decir, son funciones que solo son aplicables a cadenas. Y en la jerga de la programación se denominan métodos. Entonces, hoy simplemente les voy a mostrar cuáles son los principales métodos que vamos a estar utilizando para las cadenas y que nos pueden ser útiles para algún programa que vayamos a hacer. Como sabemos ya, vamos a definir una variable, un objeto de tipo string denominado cadena, y los métodos se aplican de la siguiente manera: se pone el nombre, el identificador tiene que ser un objeto de la clase string en este caso, y luego que ponemos un punto después de la cadena, colocamos el nombre del método. El primero que vamos a ver es el método length, con dos paréntesis al final, a donde pueden ir parámetros o no, en este caso no va ninguno. Y esto lo que nos va a devolver es la longitud de la cadena, es decir, la cantidad de caracteres que tiene en su secuencia. Luego el método size hace exactamente lo mismo que vimos recién. Con el método length nos devuelve el tamaño de la cadena. El método at, que lleva un parámetro de index. El index es el índice que vimos en el tutorial de cadenas, es decir, la posición que ocupa un cierto carácter, y esto lo que nos devuelve es el carácter at, que quiere decir en la posición que le pasemos como parámetro. Luego tenemos el método compare, el cual lleva como parámetro una segunda cadena con la cual se compara la primera, y esta nos va a devolver un número positivo, un número negativo o el 0, dependiendo si la cadena 1 es mayor que la 2 o viceversa, o si son iguales. Luego el método empty lo que nos va a devolver es simplemente si estamos hablando de una cadena vacía o no. Nos va a devolver verdadero o falso. Luego el método erase, el cual lleva dos parámetros. El primero es el índice y el segundo la cantidad de caracteres que queremos borrar. Es decir, vamos a borrar desde el índice tantos caracteres, n caracteres hacia adelante. Luego el método find, el cual lleva como parámetro un tipo de dato string, un objeto string, y devuelve la primera posición a donde se encuentra este objeto string dentro de la cadena. Además, si le agregamos un índice, lo que hace es empezar a buscar a partir de este índice. Si ponemos un número 5, por ejemplo, lo que va a hacer es agarrar la cadena, ir a la posición 5 y a partir de ahí en adelante buscar este objeto string dentro de la cadena. Luego tenemos el método insert, el cual lleva como parámetro un índice y un objeto de tipo string, y simplemente lo que va a hacer es insertar la cadena string dentro de la cadena en el índice que le pasamos como primer parámetro. Luego tenemos el método replace, que lleva tres parámetros: el índice, n y un objeto de tipo string, y lo que hace es reemplazar este objeto string a partir del índice int y borrando n caracteres de la cadena. Luego tenemos el método substr o substring, que lo que hace simplemente es devolvernos una subcadena de la cadena a partir del índice int y teniendo en cuenta los n caracteres que le siguen a este índice. Lo que podemos hacer es colocando el nombre del identificador del objeto, en este caso cadena, y dos corchetes y un índice int, nos va a devolver
el carácter en esa posición int de la cadena cadena. Pero esto lo va a hacer obviamente sin verificar que este índice existe en la cadena. Es decir, si tenemos una cadena que almacena la palabra hola y queremos acceder al índice 10, evidentemente no vamos a recibir nada, ya que no existe ningún índice 10 dentro de la cadena hola. Otra cosa que podemos hacer con las cadenas es sumarlas. Lo que va a hacer esto es concatenar ambas cadenas, es decir, colocar una después de la otra. Si ponemos más igual, al igual que los números, vamos a estar haciendo una concatenación y asignación al mismo tiempo. Y finalmente tenemos todos los operadores relacionales que tenemos con los números, como pueden ser el igual, el distinto de, el menor, el mayor, menor igual, mayor igual. Y esto lo que va a hacer es comparar ambos lados de la operación, ambas cadenas, según la tabla ASCII, que es una tabla donde se encuentran todos los caracteres posibles que podemos escribir en la computadora y se les asigna un número, un orden a estos caracteres para conformar una tabla que nos permita ordenar cadenas al igual que los números. Una cosa para tener en cuenta de la tabla ASCII es que el espacio vacío es más chico que los números, a su vez más chico que las mayúsculas y más chico que las minúsculas. Esto simplemente para tener en cuenta cuando estemos comparando cadenas. Sin embargo, pueden ir a buscar en internet la tabla ASCII y ahí van a ver todos los caracteres que hay, todos los números, las mayúsculas y las minúsculas y el orden correspondiente a cada uno. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.